Pues vamos a resolver el ejercicio que teníamos que hacer, el ejercicio de los miles de datos para hacer una tabla de frecuencias por datos agrupados, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar los datos que les proporcioné acá en el Excel. Yo ya los copié y lo primero que vamos a hacer es que vamos a posicionarnos en la columna de A. Vamos al menú datos y ahí vamos a texto en columnas. Una vez que estemos en esta parte, le damos delimitados, le damos en siguiente. Si no tenemos seleccionada la opción o el delimitador coma, la seleccionamos, le damos siguiente, lo dejamos en general y le damos finalizar. Ahora, un pequeño detalle con esto. Vamos a seleccionar aquí todos estos datos, ¿ok? Y vamos a ver, fíjense, acá en apariencia ya todos los datos quedaron. Sin embargo, aquí hay algunos datos que, como podrán ver, no están alineados a la derecha. Eso quiere decir que no están en el formato adecuado y que a la hora en que fueron transformados de los datos originales que teníamos tenían un espacio. Entonces no se guardaron en un formato que sea el adecuado. Por lo tanto, los tenemos que arreglar. Vamos a arreglarlos de modo manual. Y en este caso, fíjense, vamos a empezar por este que es 223 y lo pongo, le doy enter. Acá tenemos 127, le doy enter y vean cómo ya se alinea del lado derecho. 142, aquí es 150, aquí es 170, aquí es 148, aquí es 150. Vamos a ver si por acá hay otro. Según yo había visto otro por acá. Sí, este que es 221. Acá tenemos un 223. Ok. Y me parece que ya. Entonces ahora nada más para darle un poquito de orden a este trabajo. Me vengo aquí al menú. Voy a darle los bordes a todo esto. Voy a seleccionar un tipo de letra más adecuado o que se vea un poquito mejor. Vamos a ponerla en un tamaño más grande, 14. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es lo siguiente. Lo vamos a hacer por el método que sería el más fácil, utilizar las fórmulas de Excel. Entonces, lo primero que yo necesito calcular es n. Lo segundo que necesito calcular es el máximo, el dato más grande que hay en el conjunto, el mínimo. Necesito también calcular el promedio, necesito calcular la mediana y necesito calcular la moda. ¿Ok? Entonces, para esto igual le voy a dar aquí su formatito. Vamos a ponerlo en negrita porque esto sería lo más sencillo de hacer. Entonces, para calcular la n de esta población finita, que fueron todos los adultos mayores que acudieron a una consulta durante el periodo de 3 meses acorde al problema, vamos a utilizar la función contar y vamos a seleccionar los datos que van desde A1, la celda A1, hasta la celda J170. Aquí estoy agrupando, fíjense, hasta aquí abajo la celda 170 ya no tiene datos, solamente hay datos hasta la celda A170, pero pues por una cuestión de practicidad lo voy a seleccionar hasta J170. Le voy a dar enter y me dice que hay 1691 datos. Ahorita lo hago más grande, den unos segundos, vamos a poner esto bien para que lo podamos ir revisando. Siguiente, el dato máximo. El dato máximo va a ser igual a máximo, se abre el paréntesis y nuevamente desde A1 hasta J170, cierro paréntesis y me dice que el dato máximo es 239. El dato mínimo, función mínimo, paréntesis, A1 hasta J170. ¿Ok? Si era J170, sí, J170. El promedio para este conjunto de datos es igual a promedio. Selecciono la función y nuevamente selecciono los datos desde la celda A1 hasta la celda J170, cierro paréntesis y me dice que es de 154.32. La mediana, utilizo la función mediana, la selecciono desde el A1, dos puntos, hasta la J170, cierro paréntesis y me da una mediana de 148. La moda va a ser igual a moda, voy a ponerle moda 1
y vamos a seleccionar los datos otra vez desde la celda A1 hasta la celda J170 y me dice que la moda es de 148, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya está. Con esto, técnicamente nosotros ya tenemos el trabajo. Y fíjense, acorde a lo que el problema nos está planteando, déjenme abrir mi aplicación de Classroom, nos dice que la hipótesis nula o la hipótesis que queremos comprobar es que la mayoría de los pacientes tienen presión arterial sistólica dentro de un rango normal, es decir, menor a 130. Y nos pide que para que esta hipótesis sea comprobada, ¿sí?, sea demostrada, sea aceptada, necesita ser que el promedio, la mediana y la moda estén por debajo del 130. Como podemos ver acá, aquí no están por debajo de 130, por lo tanto la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, en donde dice que la mayoría de los pacientes presentan una presión arterial sistólica elevada, es decir, de 130 para arriba o de 130 o más. ¿Ok? Entonces con esto ya lo comprobamos sin ningún problema. Pero como les he venido diciendo, no sé en el futuro dónde vayan a trabajar, o no sé tampoco en el futuro si van a tener Excel para trabajarlo, o no sé tampoco si saben utilizar Excel, ¿no? Aquí hemos visto algunas fórmulas que les pueden ayudar. Ahora, como el ejercicio nos está pidiendo hacer esto por agrupamiento de datos, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar las fórmulas que les proporcioné en su formulario de los datos de estadística. Y lo primero que vamos a calcular es lo siguiente. R, que es el rango, vamos a calcular K, el número de clases que va a haber. Pero esta K, ¿sí?, la vamos a sacar, lo voy a poner acá, por el método de la raíz cuadrada. Vamos a calcular otra K por el método de logaritmo base 2, que es el de Sturges o Sturges. Y otra K con un logaritmo base 10. ¿Por qué lo voy a hacer así si no lo habíamos hecho de esa manera durante el curso? Bueno, uno de sus compañeros me dijo que si lo calculábamos por el método raíz nos iban a dar 40 y tantos renglones. Eso es mucho a la hora que queremos hacer el histograma. Yo, como les dije, a mí en lo personal el uso de gráficas me significa absolutamente nada. Sin embargo, el método de Sturges le da menos. De hecho, ese día que me comentó me estaba diciendo que le habían salido entre 4 y 6 aproximadamente, lo cual me pareció un poco raro porque dijo, oye, son como que muy pocos. Descubrí por qué pasó esto, y esto fue porque lo hizo por un logaritmo base 10 y el método de Sturges dice que es por un logaritmo base 2, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de esas maneras. Entonces, lo primero que voy a hacer, y ahorita les voy a ir diciendo cómo funciona lo de los logaritmos, voy a sacar el rango. La fórmula del rango dice que voy a abrir un paréntesis y al dato mayor del conjunto de datos le voy a restar el dato menor, que en este caso es 90, cierro el paréntesis y le sumo 1. Y me dice que el rango, es decir, los datos de 90 a 239, hay 149 más 1. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular el número de renglones que va a tener este problema, ¿sí?, esta solución de problema con la forma que yo les enseñé. Y voy a poner la fórmula raíz y voy a dividir el conteo, ¿sí?, del total de datos, el total de presiones que se tomaron, que fueron 1691. Y me dice que van a ser 41.12. Yo lo voy a redondear a 42. Recuerden que yo normalmente lo hago así, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponerle aquí estas cosas de los bordes, ¿sale? Y esta W es la primera que vamos a trabajar. De hecho, para que estemos en el mismo tenor, a este número de 42 renglones lo vamos a trabajar con este color y con este, ¿sale? Esta W que vamos a calcular va a ser la división del rango, los 150, entre el redondeo de la K, las 42, y me dice que los datos, ¿sí?, van a tener un ancho del límite inferior al límite superior de 3.57, pero lo voy a redondear al inmediato superior, que es 4. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto para que nos quede bien ordenadito y vamos a ponerlo de modo que entendamos qué relación tiene con el dato de arriba. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar primero este.
Entonces voy a cerrarlo un poquito acá y vamos a hacer la primera tabla. Entonces tengo que hacer 42 renglones, ¿ok? Entonces de aquí me voy hacia abajo hasta que, miren, ya me pasé. Y me pasé por un chorro. Ahí voy. Espérame, aquí ya nada más le borramos los que me sobran. Ahí están. Ok. Vamos a darle para que ajuste. Y de aquí, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada por marca de clase. Y me vengo hasta acá arriba. Ok. Para que delimite yo cómo es que quedaría este ejercicio. Ahora, vamos a poner límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, y luego vamos a multiplicar la marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo en negrita, vamos a ponerlo centrado. Ok, las K las voy a poner con cursiva para que se puedan ir distinguiendo también. Yo sé que a lo mejor es mucho formato y que flojera, pero bueno, lo ponemos para poderlo distinguir. ¿Dónde comienzan este conjunto de datos? Bueno, ya lo tenemos acá, en 90. Entonces, copio y pego. ¿Ok? Entonces, vamos a igual a seleccionar estos para que nos queden centraditos y los podamos ir distinguiendo. Entonces, 90. Por lo tanto, ¿dónde terminan los datos del primer renglón o de la primera K? Va a ser la suma de los 90 más el ancho, que es de 4. ¿Ok? Y me da 94. Por lo tanto, el siguiente renglón o la siguiente clase será la suma de 94 más 1, para que no haya confusiones. Y por lo tanto, sí, aquí se me olvidó hacer algo. Tenemos que congelar la celda Q5, porque la celda Q5, que es este 4, pues va a ser una constante en la fórmula. Entonces le ponemos signo de pesos antes de la Q y signo de pesos después de la Q. ¿Ok? Y entonces lo único que voy a hacer es, voy a arrastrar y vean, me está copiando el valor de 4, que es este valor de acá, de la W. ¿Sale? Aquí me aparece repetido 4 porque no le he sumado nada. Y acá, si yo igual selecciono y bajo, vean, ya me empieza a dar los límites del inferior al superior. Entonces vamos a arrastrar la fórmula para que nos quede perfectamente completa. Vean que ahí se suma siempre 1. Y cuando agrego ya lo del límite superior, ya quedan todos. Vamos a revisar algo. El valor máximo es 239, es decir, no hay más datos arriba de 239. Vamos a ver dónde quedaría o dónde terminaría 239, sí, 239. Vamos a ver. Miren, en la K30, ¿sí? En esta K30 es donde está el límite superior máximo. Entonces aquí lo voy a marcar, ¿sale? Después de en la frecuencia absoluta, que sería esta de acá, ¿sí? Ya no va a haber más datos. A partir de acá va a ser 0, 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 porque no hay más datos por arriba de 239. Recuerden que yo lo hago de esta manera porque más vale que sobre y no que falte. Final del día, a lo mejor se te ve medio ridículo, sí, pero no pasa nada. El chiste es practicarlo. Entonces, vamos a sacar la marca de clase. La marca de clase se saca abriendo un paréntesis y sumando el límite inferior más el límite superior, y lo que resulte lo vamos a dividir entre 2. Y me dice que la marca de clase es 92. Copio la fórmula y ya tengo la marca de clase. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice después de esto? Vamos a calcular frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta tenemos que utilizar una función de Excel. Vamos a ver cuál es esta función. La función es igual a contar si conjunto, ¿ok? Y para este conjunto de datos lo que vamos a necesitar hacer es lo siguiente, ¿sí? Ya que tenemos el paréntesis abierto, vamos a abrir un signo de pesos, ¿ok? Y vamos a seleccionar los datos desde la celda A1, vuelvo a ponerle signo de pesos, A1, ¿ok? 2 puntos, hasta la celda, otra vez abrimos signo de pesos, J, signo de pesos, 170.
Esto lo hago para congelarlos, porque cuando yo voy arrastrando la fórmula, ¿sí? Si yo no le pongo los signos de pesos, en el siguiente renglón, en la K2, va a contar a partir de la celda A2 y va a contar hasta la celda 171. Y en la celda 171 ya no hay datos. Y si hay algún dato que se sume, ¿sí? O que cuente para el renglón 2 o la K2, en el A1, pues no se va a contabilizar aquí. Entonces, hago esto y ya tengo el conjunto de datos. Pongo una coma y ahora voy a poner la condición. La condición, abro unas comillas, es que sea mayor, igual, cierro las comillas, letra I, y voy a poner el valor del límite inferior. Voy a seleccionar esa celda, que para este caso es la celda, déjenme ver, T2. T2. ¿Ok? Esa no la voy a bloquear porque esa celda va a ser diferente en cada renglón. ¿Ok? Coma. Y ahora voy a volver a seleccionar los datos, el conjunto de datos totales, y voy a poner signo de pesos A, signo de pesos 1, dos puntos, signo de pesos J, signo de pesos 170. ¿Ok? Porque otra vez vamos a necesitar estos datos. Coma. Voy a poner la siguiente condición. Comillas, y que sea menor, igual, coma, y que el límite superior, que en este caso va a ser U2. ¿Ok? Cierro paréntesis y me dice que ahí hay 5, ¿sí? 5 datos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar la fórmula y ven, me está haciendo el conteo de este conjunto de datos. ¿Vale? Y entonces vuelvo a seleccionar a unos hasta aquí abajo. Y noten ustedes que, como les dije, después de el renglón 30, todo es 0. Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a hacer la sumatoria de la columna W para corroborar que sea el mismo valor que n. Entonces voy a seleccionar la función suma, paréntesis, desde W2, que es donde comienza esta columna, hasta W43. W43. Cierro. Y vean, 1691. ¿Ya vieron? 1691 es el mismo dato que tenemos acá arriba del conteo de los datos. Perfecto. Ya corroboré que esto está bien. Aquí si quieres le puedes poner sumatoria o n, da lo mismo. Vamos a sacar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada siempre del primer renglón es la misma que el dato de la frecuencia absoluta del primer renglón. Pero la subsecuente será la suma de el renglón anterior de la frecuencia acumulada, es decir, este valor de 5, más la frecuencia absoluta del renglón 2, más 6 en este caso. En el que sigue va a ser igual. El valor de la frecuencia acumulada de 11 más el valor de la frecuencia absoluta del renglón 3. Pero para no hacerlo manual, solo copio la fórmula y le voy bajando. ¿Ok? Vean que a partir de la celda K30 se estanca en 1691 porque no hay más datos de 1691. ¿Ok? Entonces ya lo corroboramos también acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la marca de clase del renglón en cuestión en el que estoy por la frecuencia absoluta. ¿Vale? Lo voy haciendo renglón por renglón. Me bajo, llego hasta acá y ven, aquí tengo la multiplicación. Y aquí voy a necesitar otra vez la suma. Y la suma de esta columna será desde Y2, que es donde comienzan los datos, hasta Y43. Cierro. Y aquí me da la sumatoria de este conjunto de datos. ¿Vale? Ahora, ya tengo esto. ¿Sale? Vamos a calcular el promedio, la mediana y la moda aproximados. ¿Ok? Para esta tabla. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a poner acá promedio. Voy a poner mediana. Voy a poner moda. ¿Ok? Vamos a ponerle su tablita respectiva. Vamos a poner esto en negrita. Y lo que vamos a hacer para calcular el promedio es muy sencillo.
voy a utilizar la sumatoria de la columna de marca de clase por frecuencia absoluta y la voy a dividir entre el número de datos, que fueron 1691. El promedio es de 154.36. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay? Fíjense. 154.36 es este y este es de 154.32. La diferencia, ¿sí?, está en los decimales. Ok, pero al final hay una diferencia. Recuerden que esta es un método de aproximación. Vamos a ver la mediana. Bueno, recuerden que para calcular la mediana hay que hacer varias operaciones. Las vamos a hacer acá abajo. Mediana. Lo primero que tenemos que hacer siempre es dividir n, que en este caso son los 1691, entre 2, para saber y ubicar espacialmente dónde está la mitad de los datos. Este dato que está acá, vamos a buscarlo en la columna de la frecuencia acumulada, donde está el 845.5 aproximadamente. Y más o menos estaría acá, ¿ok? Vamos a seleccionar esta columna, la vamos a poner con color, vamos a ver, con color gris. Vamos a poner las letras en blanco, ¿ok? Y aquí le vamos a poner que esta es la mediana. Ahí es donde estaría la mediana para este conjunto de datos. Y yo aquí puedo hacer algo, fíjense. A ver, si está entre 145 y 149, ¿sí?, porque en la frecuencia acumulada es el 845.5, quiere decir que si yo corroboro con los datos anteriores, fíjense, dice que la mediana está en 148. ¿Sí? Más o menos estaría por acá, ¿ya vieron? Ya la ubiqué espacialmente. ¿Sí? Esta es su ubicación en frecuencia acumulada, ¿sale? Ubicación en frecuencia acumulada. ¿Dónde está espacialmente? Pero pues habrá quien te diga, a ver, no, yo necesito el dato tal cual. Y para ello vamos a necesitar nuestra fórmula. Estoy abriendo mi formulario para poder estar en el mismo tenor que ustedes. Y vamos a ver, espérenme, ¿dónde está mi formulario? Recuerden que yo no me sé las fórmulas de memoria, no conozco a alguien que se las sepa de memoria, a duras penas sí sé cómo me llamo. A ver, vamos a ver, está en la página 12, si mal no recuerdo, lo estoy abriendo, ustedes no lo están viendo, pero créanme, lo estoy abriendo. Y aquí está, sí, es página 15, perdón. La mediana. Bueno, la fórmula de la mediana, ya calculé lo primero, n entre 2. Ahora lo que necesito ubicar, ¿sí? Aquí le vamos a poner mejor n, en este caso n entre 2. Aquí le vamos a poner arriba mediana, ¿sale? N entre 2. Me pide que saque yo un límite inferior, me pide que calcule yo FAI y me pide que calcule yo FI y me pide la W, ¿ok? Ya calculé el primero, ahora tengo que calcular esa W. Ya la tengo, es la que está ahí, la que está de este lado, ya la habíamos calculado, es 4. LI es el límite inferior de la clase de la mediana. Límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, este es igual a los 145. Ya está. FAI es la frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana. Frecuencia acumulada, ¿sí? Frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana, que en este caso es 749. FI es la frecuencia de la clase de la mediana. La frecuencia absoluta de la clase de la mediana serían 123. ¿Ok? Ya tengo todos los datos. Y la fórmula dice que la mediana es igual al límite inferior más lo que resulte de dividir n entre 2 menos FAI, y eso se divide entre FI y el resultado de toda esa operación por W. ¿Ok? Entonces vamos por partes. ¿Sale? Ya hice n entre 2. Vamos haciéndolo acá. N entre 2 ya lo tenemos acá. ¿Sí? N entre 2 es este. Siguiente paso de la operación. Vamos a ponerlo aquí arribita. ¿Sale? N entre 2 menos FAI. N entre 2 menos FAI, 96.5. Voy a hacerlo hacia arriba. Ahora, este resultado lo voy a dividir entre FI, que son los 123. Y luego, este resultado de 0.7845 lo voy a multiplicar por la W. ¿Ok? Y ahora,
como parte del acto final, voy a sumarle al límite inferior este valor de 3.1382. La mediana para este conjunto de datos es de 148 por esta aproximación. Fíjense, 148.1382. Ya vieron que se sube a diferencia del de aquí de la mediana. Seguramente este dato de la mediana está redondeado, ¿ok? Pero aquí me aparece por encima. Vamos a ver el dato de la moda. Vamos a calcular aquí la moda. En nuestro formulario, la moda se calcula de la siguiente manera. Necesito el dato de límite inferior, necesito el dato de A1 triangulito 1, el dato de triangulito 2 y el dato de W. El dato de W ya lo tengo porque es el dato que está acá, es este valor de 4. Y ahora la fórmula nos dice que LI es el límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia. Bueno, ¿cómo encuentro la mayor frecuencia? Muy simple. Seleccionamos toda la columna, ¿sí?, de la frecuencia absoluta y vamos a ver dónde está el mayor dato. Acá dice 126, ¿ya vieron? Aquí abajito dice 126. Vamos a ubicar dónde está ese 126 y fíjense, el 126 está acá. Voy a seleccionar esta y vamos a ponerla con un color diferente. La vamos a poner en negro y le vamos a poner la letra blanca y acá fíjense, vamos a ponerle en negro y blanco y también le vamos a poner acá moda. Ya ubiqué este, ¿sí? Es el rango en el cual hay el mayor número de datos, no el que más se repite, el mayor número de datos, ¿ok? Si fuera una tabla de frecuencias por datos no agrupados, sería el dato que más se repite. Aquí es donde hay más datos. Y entonces fíjense qué es lo que va a pasar. La fórmula dice, primero, ubique el límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia. El límite inferior es 140. Entonces, 140. Luego dice, A1 triangulito 1 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo, vamos a ponerle, es igual a la diferencia entre la frecuencia del intervalo con mayor frecuencia, es decir, 126, menos la frecuencia del intervalo anterior. El intervalo anterior es 107 y me da 19. Ahora, A2 es la diferencia entre la frecuencia de 126, que es la más grande, menos la que le sigue, 123, y me da el valor de 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la fórmula de la moda? ¿Qué tengo que hacer? Porque esto es lo primero que tenía yo que identificar. Voy haciendo las fórmulas exactamente igual. Voy a hacer lo siguiente. Dice que lo primero que tengo que hacer es a 19 le voy a restar estos 3 y me dice que son 16. Siguiente paso en la fórmula. A esos 19 los voy a dividir entre el resultado anterior de 16 y me da 1.18. Luego voy a multiplicar el 1.18 por la W. ¿Ok? Y por último, al límite inferior le voy a sumar los 4.75. Y la moda, ¿sí?, la moda es de 144.75. A diferencia, ¿sí?, de este método de aproximación, la moda calculada con el total de datos me da en 148. Ven que aquí hay una diferencia de 3.25 con respecto a. Aquí saqué 42 renglones. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, en esta manera de calcularlo, tampoco se comprueba la hipótesis. Ahora, me regreso a esta parte, acá. Su compañero que nos decía, yo lo hice por método de Sturges. Ese no lo habíamos visto. Es muy sencillo el método de Sturges. ¿Sale? Vamos a ver qué dice el método de Sturges. El método de Sturges es por logaritmo base 2. Así lo dice la fórmula, no lo digo yo. Para poder calcular lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar 1 más, y voy a meter la función aquí en Excel de logaritmo. Logaritmo solito, no base 10. Le voy a meter el número. ¿Qué número? Pues la n, 1691. Le voy a meter una coma y le voy a meter una base, que en este caso es 2, y cierro paréntesis. Y me dice que el número
de renglones que voy a utilizar no son los 42 o 41. Me dice que son 11.72. Lo redondeo a 12. ¿Vale? Entonces este lo vamos a hacer así, fíjense. Vamos a ponerle acá con otro color. Lo vamos a poner con un color verde. Y con letra blanca. Ahí está. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, pero con 12 renglones. Para que vean la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos para acá. Abajo. Vamos a hacer 12 renglones. Entonces aquí vamos a poner K1. K1. Y de aquí nos vamos bajando y hacemos 12 renglones. Aquí, ¿qué variación va a haber? Bueno, aquí la variación que vamos a encontrar es que va a agrupar en menos renglones más datos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerla. Copié esto. Espérenme. Copié esto. Vamos a ponerlo aquí así. Vamos a seleccionar estos y los vamos a poner en cursiva. ¿Ok? Y aquí otra vez el límite inferior pues comienza en 90. ¿Vale? Comienza en 90. Vamos a ponerlo igual centrado. Me falta hacer otras cosas. Ahora vamos a calcular una W. ¿Sí? Vamos a calcular aquí una W. Vamos a poner esto así. Vamos a centrarlo. Y vamos a calcular la W, pero con estos datos ahora, con 12. Y vamos a dividir los 150 entre el dato redondeado de 12. Y me dice que son 12.5. Déjenlo en 13. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí abajo es que si yo ya sé que el límite inferior es 90, el límite superior será 90 más Q6. Entonces será Q. Recuerden que lo tengo que bloquear porque es una constante. ¿Ok? Copio la fórmula. Y aquí va a ser esto 103 más 1, que es una constante. Y ven, ya lo tenemos. Repito lo mismo de arriba. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar 90 más 103 entre 2. Tengo la marca de clase. Listo, ya está la marca de clase. Vamos a calcular la frecuencia absoluta y nuevamente vamos a utilizar la fórmula de contar sin conjunto. Entonces, contar sin conjunto y vuelvo a seleccionar. Otra vez, signo de pesos, A signo de pesos 1, 2 puntos, signo de pesos, J, signo de pesos, 170, si mal no recuerdo, 170, coma, voy a poner la condición, que sea mayor, igual, comillas, y en este caso sería T48, okay, coma, y vuelvo a poner el conjunto de datos, que sería otra vez signo de pesos A, signo de pesos 1, 2 puntos, signo de pesos J, signo de pesos 170, coma, abro otra vez las comillas, que sea menor igual, cierro comillas, letra I, y voy a poner el límite superior, que en este caso el límite superior es U48. Cierro paréntesis y vean, el primer renglón acumula 41 datos. Lo bajamos. ¿Vale? Noten que en la K12 ya no hay datos porque los datos solamente llegan hasta antes del 243, si mal no recuerdo. 239, ¿no? 239, aquí ya está. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que el primer renglón siempre es el mismo, pero el segundo renglón es la frecuencia acumulada de la K1. Bueno, el renglón anterior más la frecuencia absoluta del segundo renglón. Y le bajamos. Recuerden que vamos a corroborar. Vamos a darle aquí suma. De aquí hasta acá. 1691. Vamos a sacar la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Copiamos la fórmula. Sacamos la sumatoria de la columna. Suma paréntesis. Seleccionamos todo esto. Lo cerramos y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba.
Ok, vamos a copiar estos, los vamos a poner acá abajo. Vamos a poner acá abajo. Vamos a ponerles también su esta. Calculamos el promedio. El promedio será la división de la sumatoria de esta columna entre 1691 me da 154. Haremos exactamente lo mismo de arriba. Vamos a utilizar los datos de la mediana. ¿Sale? Y lo primero que tenemos que hacer para poder calcular la mediana es encontrar dónde está. Entonces vamos a hacerlo. Ahí. Primero, ya lo voy a hacer más rápido, ¿no? Va a ser igual a los 1691 entre 2 y me dice que son 845.5. El 845.5 debe de andar acá, en el renglón K5, porque estos datos llegan hasta el 1052. Entonces lo vamos a poner como estaba aquí arriba, en gris con blanco. Ok, entonces de aquí para acá lo vamos a poner en color gris, con letra blanca. Aquí le vamos a poner mediana, ahí es donde estaría ubicada la mediana. Ok, y entonces lo que vamos a hacer posteriormente es nuevamente ubicar el límite inferior de la mediana, aquí ya tenemos n entre 2, límite inferior de la mediana, vamos a ubicar phi, vamos a ubicar fi, vamos a ubicar w. El límite inferior de la clase de la mediana es de 146, FAI es la frecuencia acumulada de la clase anterior, frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana, ya está, son 770, y FI es la frecuencia de la clase de la mediana, la frecuencia absoluta, ¿ok? Y el W para este caso, ¿sí? Este W es de 13, lo ponemos acá abajo, perfecto, ya está. Ahora vamos a hacer las operaciones, nuevamente las voy a ir haciendo aquí a un lado para irme subiendo. Entonces, lo primero que me pide la fórmula es que a este resultado de n entre 2 le reste FAI, que son 770. Posteriormente, ya me equivoqué, perdón, este 75.5 que resultó lo voy a dividir entre FI, que son 282. Posteriormente voy a multiplicar eso que resultó por la W, ¿ok? Y al final lo que voy a hacer es que voy a sumar los 146 del límite inferior de la clase de la mediana más los 3.48 y me da 149, ¿ok? Si lo comparamos con los datos del total, fíjense, la mediana en esto es mucho más grande por un punto a diferencia de la mediana que se calculó del total de datos. Vamos para abajo. Vamos a calcular ahora la moda. La moda, lo primero que tenemos que hacer es ubicar en la frecuencia absoluta la que tenga el mayor valor, el recuento mayor, que son 307 datos. Y está justamente arriba, ¿sí? Igual que en el caso anterior, justamente arriba de la mediana. Aquí lo vamos a poner con color negro y con color blanco. Y aquí le ponemos moda. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer... Ay, perdón, ya me estaba yo adelantando. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el límite inferior del intervalo que contiene la moda. Límite inferior del intervalo de la moda serían 132. Luego tengo que ubicar A1, A2 y W. Y quedamos que W pues es igual a este 13, ¿no? Ya lo tengo. A1 dice que es la diferencia entre la frecuencia del intervalo con mayor con el del anterior. Entonces, a los 770 le voy a restar 463 y el de abajo son 770. Perdón, ya me equivoqué, ya hice horrible. Aquí lo que voy a hacer es que son los 307 menos 266, es en la columna de frecuencia absoluta. Y a estos 307 en la siguiente le voy a restar los 282 del renglón que sigue. Ok, listo. Y ahora vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula dice algo muy sencillo. Voy a restar primero. Perdón, voy a sumar A1 más A2. Ahí está. Ahora a A1 lo voy a dividir entre el resultado de A1 más A2. Y luego eso lo voy a multiplicar por W. Para que al final lo que voy a hacer es voy a sumar los 132 del límite inferior de la clase de la moda más los 8.075 y la moda es de 140 haciéndolo así.
Vamos a ver, la moda es de 148. Vean la diferencia que hay. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo calculó su compañero? Para hacer otra tabla, ¿no? Esta la vamos a poner con otro color y la vamos a poner en color azul con la letra blanca. Su compañero lo que hizo fue lo siguiente. Puso igual a 1 más logaritmo 10 y solamente seleccionó el 1691 y le dio 4.22, pero insisto, la fórmula de Sturges dice que es logaritmo base 2, no base 10, y lo redondeo a 5. Va a pasar lo mismo, ¿sale? Vamos a hacer una tabla muy similar a estas, pero en lugar de que tenga 12, va a tener 5 renglones. Y eso es todo. Y va a haber también una variación en el promedio, mediana y moda, porque es un método de aproximación. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos esto. De ninguna de las tres formas, ¿sí?, que calculamos ahorita, nos faltó la cuarta, nos dice que se compruebe la hipótesis. Por lo tanto, la mayoría de las personas tienen una presión sistólica por encima de los 130. ¿Sale? Igual o mayor a 130. Pero ahí no acababa nuestro ejercicio, ¿verdad? Nuestro ejercicio nos estaba pidiendo otra cosa. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí abajito. ¿Sale? Lo vamos a ir poniendo aquí abajito también. Lo siguiente que en el ejercicio nos pedía era calcular un tamaño de muestra adecuado para esto. Entonces, bueno, voy a hacer aquí nada más una pequeña pausa. Necesito tomar agua y ahorita continuamos. A ver, vamos a continuar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer aquí abajito, ¿sí?, en esta parte de acá, para ver lo del tema de la muestra. ¿Sale? Aquí le voy a poner muestra. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular una n. ¿Ok? Y bueno, vamos a revisar. Los invito a que vean sus apuntes para que puedan ver cómo es que se calcula una muestra, porque lo primero que vamos a aplicar es el muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Y la fórmula dice lo siguiente. ¿Sale? Vamos a calcular. Aquí puse n mal. Vamos a calcular n. N va a ser igual a los 1691 divididos entre, ¿sí? Bueno, vamos haciéndolo mejor por partes para que no nos vayamos perdiendo. El error, espérenme, me faltaba ese dato. El error era del 12%, si mal no recuerdo. Permítanme verificar que no tengo el ejercicio de memoria tampoco. Déjenme ver el error. Del 12%, ¿sale? Me da un error del 12% que sería 0.12. ¿Ok? Ya tengo el error del 12%. Tengo también n. N es igual a los 1691 porque la fórmula me pide que utilicemos esos datos. Entonces, espera, estoy regresando a mi fórmula. ¿Sí? Mi fórmula. Ustedes la pueden ver en sus apuntes. ¿Sale? La fórmula dice que n es igual a la población entre lo que resulte de 1 más la población por el error al cuadrado. Entonces vamos haciendo parte por parte. De entrada, el error elevado al cuadrado me da 0.0144. ¿Ok? Ahora vamos a multiplicar eso. Vamos a multiplicar esto por el tamaño de la muestra. Digo, el tamaño de la muestra, perdón, por la población. Me da 24.35. Ahora, a este 24.35 le vamos a sumar 1. ¿Ok? Y ahora sí, voy a dividir la muestra, ¿sí?, que son 1691, entre este resultado de 25.3504. Y me dice que el tamaño de muestra que yo debo de tener y que es aceptable para este conjunto de datos con un error del 12% es de 66.70. Para fines prácticos del ejercicio, recuerden que esto lo vamos a redondear a 66. Si tú lo redondeas a 67, pues es una persona más. Recuerden lo que les he dicho. Una persona más es un recurso más, una persona menos, pues te sale un poco más barato hacer esto. ¿Vale? Ahora, ya tengo esta parte. ¿Vale? Ahora voy a hacer el muestreo aleatorio sistemático. ¿Ok?
Ya tengo esta primera parte, muestreo aleatorio sistemático. Lo primero que nos pide el muestreo aleatorio sistemático es que tenemos que enumerar a los individuos en esta población. A ver, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente, para fines muy prácticos. Vamos a enumerarlo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sale? Están enumerados del 1 al 10. Y de aquí sería 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es la manera como los enumeraríamos. ¿Sale? Yo nada más moví un dato, un número por ahí 200 que lo mandé al final. Eso puede diferir un poco con cómo lo calcularon ustedes. ¿Sale? Pero eso fue porque a la hora de ordenar tuve ahí un problemillo. Pero bueno, nada más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este muestreo aleatorio sistemático es que yo ya los enumeré. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es obtener un valor que se llama K. Recuerden que esta K es diferente a la K, ¿sí?, que estuvimos calculando en esta parte. Entonces, K va a ser igual a los 1691 entre el tamaño de muestra. Yo voy a ocupar el 66, ¿ok? Y me dice que son 25.62, ¿ok? 25.62. Lo voy a redondear. Y lo voy a redondear, pues en este caso lo redondeo a 26, ¿ok? Lo voy a redondear a 26. Ahora, dice, se escoge al azar un número i, ¿ok? Vamos a calcular ese número i. Y dice, está entre 1, ¿sí?, entre 1 y k, que es 26. Y ven que yo aquí ya les había dicho, bueno, aquí va a depender mucho de cómo lo calculen ustedes. Yo, por ejemplo, este número que voy a utilizar aquí, voy a utilizar el número 9, ¿ok? Lo voy a poner en negrita y en cursiva y subrayado para que vean que es el número que yo elegí, ¿ok? Tú pudiste haber elegido 12, pudiste haber elegido 15, esto sí ya es a como tú lo hayas puesto, tal cual, ¿vale? Y luego dice, la muestra será el elemento i, ¿ok? Es decir, el elemento número 9. Fíjate, el elemento número 9 sería este. Entonces lo voy a seleccionar, lo voy a poner con un color como este, lo voy a poner con letra blanca. Ahí está, ¿sale? Ese es el primero que voy a seleccionar. Ese es mi primer dato. Entonces, el número i, ¿sí?, va a ser igual a este valor. Ese es el primero que estoy seleccionando. Luego dice, el que sigue será i más k. I más k. Entonces será i, otra vez este valor, ¿sí?, este valor de 9, más k. Y me dice que es el valor número 35. Acá espérenme, le vamos a poner que es 9. Aquí le vamos a poner a ver, espérenme. Y este va a ser igual al 122. Aquí me dice que es el 35. Entonces, si aquí son 10, aquí son 20, 30, ¿sale? 31, 32, 33, 34, 35. Entonces lo selecciono. ¿Ok? 152. Ay, perdón. Igual a este valor de 152. ¿Ok? Ahora el de acá abajo me dice que es i más 2 por k. De hecho, espérenme tantito. Voy a copiar estos y los voy a poner acá. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es un pequeño truco. Ya se los había enseñado. Voy a poner 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a poner hasta, ¿sí?, el número de muestra 66. Vamos a ponerla acá. Vamos a seleccionarla hasta 66. Vamos a ponerle rellenar serie. ¿Ok? Vamos a bajarle, bajarle, bajarle hasta que logremos los 66 aquí. Van a ver por qué.
Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Ya puse la numeración. Porque recuerden que lo que yo voy a hacer es que siempre voy a multiplicar el número i más lo que resulte de 2 por k, 3 por k. Entonces aquí nada más voy a meter la fórmula. Voy a poner la letra i, que sería este valor, ¿ok? N 17, lo voy a fijar, más este valor por, espérenme, hay que ponerlo bien, por k. Y recordemos que k es 26, y en este caso sería N 16. ¿Ok? Porque aquí sería i más 3 por k, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, si yo arrastro esta fórmula, me va diciendo qué dato es el que yo tendría que seleccionar, para poder juntar la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí es 122, ¿sí? Es la posición. Vamos a ponerle aquí la posición. Y aquí le vamos a poner el valor, que en este caso posición y valor, ¿sí? La posición es dónde está ubicado este dato y el valor se refiere a la presión sistólica que nosotros tomamos, ¿ok? Y estos son los valores que nosotros vamos a tomar. Aquí me dice que es el 61. Entonces, por ejemplo, aquí son 10, 20, 30, 40, 50, 60. El 61 sería este, 108. Entonces, igual a 108. ¿Ok? Pero insisto, aquí los valores, ¿sí?, variaron porque ustedes tomaron un número K totalmente diferente al mío. Entonces yo pude haber tomado estos y ustedes pudieron haber tomado algún otro diferente. Eso es lo que va a variar. Aquí lo interesante va a estar en ver que si con esa muestra que ustedes tomaron, que fue aleatoria simple más aleatoria sistemática, se comprobó el promedio, la mediana y la moda. ¿Ok? Aquí el valor 87, pues aquí es 61, aquí es 70, 80, y quedamos que es 87, 90, 99, 98, 97. Aquí está. Y lo voy seleccionando y lo voy poniendo acá para que vayan apareciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa y una vez que vuelva yo a ponerles, le vuelvo yo a poner play, pues ya van a ver todos los resultados que ya están aquí marcados para que vean cómo se va a trabajar esta tabla, porque si no voy a tardar un poquito más. Pues ya tuve que hacerlo diferente porque vean, en la hoja anterior estábamos jalando los datos así, pero bueno, vi que era un poco más sencillo, sí. Enumeraba yo los datos, hacía yo una sola columna enumerando los datos del 1 en adelante y posteriormente metí una columna que dijera el valor, es decir, en lugar de tenerlos así tal cual, lo que hice fue que los ordené diferente, copié toda esta columna, luego copié toda esta y la puse abajo de esta y así hasta que hice solamente una columna, así que no los enumeré del 1 al 10, así de aquí para acá, sino que se enumeraron así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, en este orden. Y luego la continuación es esta, la continuación es esta. Así es como quedó. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pongo otra vez las fórmulas, ¿no? Ya tengo la población finita de 1691. Ya había yo calculado el error al cuadrado, aquí está. Hice la operación, bueno, todas las operaciones que ya habíamos hecho anteriormente, aquí ya están. Y lo que hice fue la fórmula de muestreo aleatorio sistemático. Y yo había seleccionado el 9, entonces el primer valor es este. Posición 9, valor 153 de presión. Por ejemplo, I más K, ¿sí? I más K serían 26 más 9 son posición 35 y vean que la posición 35 equivale a 149 y así sucesivamente. Aquí es I, que sería 9 más lo que resulte de 2 por 26, que es la K. 2 por 26 y me dice que es 61, entonces me voy a la posición 61 y así sucesivamente hasta que junte yo el tamaño de la muestra. De hecho, esta llega hasta el número 1725, pero si ustedes se dan cuenta, los datos acaban en 1691. Por lo tanto, yo aquí ya al trancazo lo que hice fue que donde acabó la numeración,
terminé de contar y agarré este valor, el de 162, que correspondía a la persona que le tomamos la presión número 5. Ya tengo esto, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Vamos a hacer la tabla de frecuencias, pero sí, ahora lo que vamos a hacer con esta tabla de frecuencias es que no la vamos a hacer por ¿cómo se llama? Por agrupamiento. La vamos a hacer por uno por uno, ¿ok? La vamos a hacer así. Entonces no vamos a calcular nada de eso. No vamos a calcular los agrupamientos, ¿no? No vamos a calcular W, R y todo eso. Simple y sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es poner el número, ¿sí? El número de renglones que va a haber. Entonces, pues hay algunas cosas que hay que determinar. Entonces, bueno, lo vamos a hacer también acá. Vamos a sacar el valor máximo, vamos a sacar el valor mínimo y entonces vamos a seleccionar el conjunto de datos máximo de 105, de acá, de hasta acá. Ok, que los valores van de G7 a G73. Entonces, mínimo sería otra vez de G7 hasta ese. Ok, la tabla comenzaría por el número 104. Ok, de ahí ya nos podríamos seguir hasta el valor de 204, que es donde terminarían los datos de las presiones que tenemos. Vamos a sacar aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, ok, y luego la multiplicación de el valor de 104 por la frecuencia absoluta, porque esto me va a servir para calcular todo lo que son los ¿cómo se llaman? Las sumatorias para el promedio y todo eso. Ok, bueno, entonces empezarían en 104 y van a terminar en 204. Aquí lo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? ¿Dónde está el 104? Ah, caray, no encuentro el 104. Ah, ya lo vi. Aquí está, el 104. Pero no, ya me acordé que acá en la instrucción, bueno, ustedes lo calcularon diferente. Aquí no tiene caso que lo haga yo. Ya me acordé porque cada uno de ustedes sacó un número ahí totalmente diferente. Entonces, a ver, ya saqué valor máximo, ya saqué valor mínimo. Tengo el tamaño de la n que es de 66. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es sacar el promedio para estos datos. Ya me acordé. Promedio, mediana y la moda para este conjunto de datos. Aquí ya me equivoqué y es promedio. Ok, y entonces voy a usar la función promedio y voy a seleccionar el conjunto de datos, ok, para que ya me lo den automático. Vamos a calcular la mediana y otra vez vamos a seleccionar el conjunto de datos. Sí, porque no tiene sentido que yo haga la tabla si cada uno de ustedes lo hizo totalmente diferente. Y la moda, vamos a seleccionar los valores que vienen desde aquí hasta aquí. Recordemos, la condición para que se cumpla la ¿cómo se llama? La hipótesis nula es que las presiones sistólicas tomadas sean menores a 130, estén por debajo de 130. Y bueno, fíjense nada más. Vamos a comparar los datos. Voy a abrir una tercera pestañita y vamos a hacer esto. Voy a copiar este de acá, ¿sale? Que es el primer caso. Le voy a dar solamente pegar valores para que me aparezcan los valores. Del segundo, sí, voy a tomar estos de acá. Control C, que es el ejercicio que hicimos más grande.
el de 40 y tantos, para que lo podamos comparar. Y le vamos a dar también solamente pegar los valores. Vamos a copiar también los de acá abajo, que es el ejercicio que se hizo por el método de Sturges. Vamos a poner acá. Vamos a darle también pegar solamente valores y vamos a regresarnos a este y vamos a copiar estos valores. Y los vamos a poner acá. No copié mayores y máximos y mínimos, ¿sale? Hubiera sido importante, pero bueno, no los copié. Y vamos a ver, fíjense, las variaciones que hay calculando los datos completos comparativamente con 44 renglones agrupados, con 12 renglones agrupados y con la muestra. Vean que no hay en realidad tanta variación, ¿sale? Pero eso fue por el conjunto de datos que yo tomé. A lo mejor a ti te salió y si se comprobó ¿cómo se llama? La hipótesis, no lo sé. Ahí habría que ver qué datos utilizaste. Lo que quería yo ver era qué tanto, sí, podría haber una variabilidad, porque se ha llegado a dar el caso en que trabajos que primero se hicieron con una muestra y después se utilizaron los datos completos de valores, daban resultados diferentes. Entonces, bueno, nada más es para que ustedes lo tomen en consideración. Les digo, la última parte del ejercicio donde calculan la muestra forzosamente tiene que variar porque cada uno de ustedes utilizó datos diferentes. Para fines de este ejemplo, con ninguno de los tres tratamientos de la información, ¿sí?, se comprueba la hipótesis nula, de hecho se descarta y tomamos la hipótesis alterna porque todos los datos o la mayoría de los datos están por encima de esto. Entonces, bueno, esa es la explicación del ejercicio. Ya bueno, yo me tardé muchísimo más porque obviamente estoy explicando, estoy poniéndole, explicamos lo del método de Sturges y todo eso, pero bueno, esto es lo que en realidad hacemos en un trabajo de investigación. Estas cosas, ¿no? Este tipo de cálculos basados en lo que la hipótesis diga y los parámetros en los que queremos comprobar dicha hipótesis. Como podrán ver, no es ciencia cuántica, es algo muy sencillo y con estos elementos nosotros podemos tener un trabajo de investigación bastante digno. Espero les sea de ayuda y continuamos con los temas. Vamos a entrar ahorita a lo que es armar un cronograma donde también estaremos utilizando Excel. Nos vemos.